Dios le bendiga en esta mañana a todos nuestros oyentes, hermanos y amigos. Hoy en el tiempo devocional vamos a hablar del tema ¿cuándo será la venida del Señor? Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Gloria al Señor Jesús. En la Biblia se encuentran muchos textos que informan que el Señor Jesucristo regresará nuevamente a la tierra, cuya creencia se ha convertido en una doctrina fundamental para la salvación que es en Cristo Jesús. Y hoy hablaremos del tema ¿cuándo será la venida del Señor? Pablo, hablando de los muertos en Cristo, explica en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo habló de su segunda venida en Mateo 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pedro habló del tiempo de la segunda venida del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el mundo actual se encuentran 3 clases de gente, o 3 clases de personas. Los cristianos, los cuales somos la iglesia del Señor. Los israelitas, los cuales gozan del pacto davídico y del pacto abrahámico. Los inconversos, los que no pertenecen a ningún grupo de los anteriores. Pero el apóstol Pablo hace muchas aclaraciones sobre la venida del Señor para los que estamos en Cristo. Haciendo un recuento de toda la Escritura que habla de la venida del Señor, se nota que la venida del Señor tiene 3 etapas primordiales. La primera etapa es la venida de la iglesia. Esta venida no será visible para el mundo. Jesús, como Dios manifestado en carne, desde el momento que subió al cielo, se sentó en la silla del universo, y todo lo que existe, sea visible e invisible, está sujeto a Él. Un día muy pronto se levantará de su silla y descenderá del cielo a una de sus estratosferas más cercanas a la tierra, y de allí llamará a su iglesia: pueblo mío, sube acá. Doctrinalmente, esta venida se llama el levantamiento o recogimiento. En este momento se queda en el aire y la iglesia sube a él. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 18. En este retorno, solo los muertos en Cristo resucitarán, es decir,
los que murieron desde el día de Pentecostés para acá. Los demás muertos se quedarán en los sepulcros. En el lenguaje teórico, la venida del Señor para la iglesia significa el recogimiento de los creyentes en Cristo en la tierra para ser transportados a los cielos, y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Los privilegios que tiene la iglesia en la tierra. Primero, la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. San Mateo capítulo 5, verso 14. La luz ilumina y la sal preserva. Segundo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Es decir, la morada de Dios en la tierra. Tercero, la iglesia está rodeada de promesas. San Mateo capítulo 16, verso 18. Y cuarto, la iglesia invoca el nombre de Jesucristo, reprende, adora a Dios, y estas acciones se convierten en armas poderosas para destrucción de fortalezas contra el enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Cuando la iglesia salga de la tierra quedará insípida, en tinieblas y sin Dios. Esto será un caos terrible durante 7 años, es decir, hasta que se cumpla la profecía que habló Daniel. La segunda etapa, la venida del Señor para los israelitas. Toda la escritura marca la venida del Señor para con Israel. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. San Mateo capítulo 24, verso 29 y 31. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 12. La venida del Señor para con Israel es cumplimiento de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 3. Pero tú sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. Se cumplirá la promesa dada a David. Jeremías capítulo 33, verso 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. También se cumplirá la promesa dada a Abraham. Génesis capítulo 15, verso 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta promesa en la historia no se ha cumplido todavía. El ángel le dijo a los discípulos, Hechos capítulo 1, verso 10 al 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Donde Jesús dejó las huellas cuando ascendió a los cielos, allí mismo pondrá sus pies en su segunda venida para Israel. En el monte de los olivos, en esta venida resucitará todos los salvos del Antiguo Testamento y los decapitados en la gran tribulación. Y cuando Jesús ponga nuevamente sus pies en el monte de los olivos, sucederán 4 cosas. La resurrección de todos los salvos del Antiguo Testamento, el apresamiento del hombre de pecado llamado el Anticristo y será lanzado hacia el infierno, el encarcelamiento del diablo por 1000 años y la apertura del milenio. La tercera etapa, la venida del Señor y en el trono blanco. Esta venida es para sentarse en el trono blanco. Habrá un juicio para los inconversos y para todos los condenados del Antiguo y Nuevo Testamento que no creyeron a la verdad para ser
salvos. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Por ello dice en Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En esta venida se inicia con el juicio final, donde todos los perdidos serán resucitados. Esta es la etapa final de la resurrección. Después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Después de esta resurrección, los libros que contienen todos los registros de acciones de cada ser humano, sean buenas o sean malas. Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a sus obras. La escritura que siguen son afines a estas verdades. Salmos capítulo 28, verso 4. Salmos capítulo 62, verso 12. Romanos capítulo 2, verso 6. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Apocalipsis capítulo 18, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 12. Dentro de esta biblioteca celestial se encuentra un pergamino que se llama el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Su contenido escrito determina si una persona heredará la vida eterna o recibirá el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Moisés habló de este libro y por medio de este mensaje podemos saber quiénes no pueden estar escritos. Éxodo capítulo 32, verso 33. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Jesucristo habló de este libro. San Lucas capítulo 10, verso 20. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Amigo, que nos estás escuchando por medio de este audio, esto quiere decir que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, es suficiente para que nuestro nombre aparezca en cuyo libro, pero los que no aparecen en este libro serán echados al lago de fuego. Por eso, amigo, en este día y en este tiempo en el que vivimos, es el tiempo de la gracia. Se le llama el tiempo de la iglesia. Y es el momento apropiado para escribir tu nombre en el libro de la vida. Si aceptas al Señor Jesucristo y te puedes bautizar en su nombre para el perdón de pecados. Recuerda que este libro se abrirá para llamar a los que han de ser salvos. Ya eres consciente, por lo tanto, es mejor hacer parte de la primera etapa de la venida del Señor. La invitación queda abierta. Jesucristo es la verdad y el camino. Dios te bendiga.